esa reacción resulta ser irreversible. ¿Estamos? No está en equilibrio. La relación sustrato-producto no está en equilibrio. Ya. ¿Estamos? Pues en la glicólisis hay 3 que son irreversibles. Las demás toditas son reversibles. ¿Qué objetivo tiene ese proceso para la célula? El objetivo, o lo que busca la célula con este proceso, es transformar la molécula de glucosa en 2 moles de piruvato. Producir ATP por fosforilación a nivel de sustrato. Y producir citoplasmáticamente NAD reducido. Eso es lo que va a ocurrir. Se va a producir 2 moles de piruvato a partir de 1 mol de glucosa. Se va a generar 2 moles de NAD reducido a partir de 1 mol de glucosa. Y se van a producir 4 moles de ATP por fosforilación a nivel de sustrato. ¿Estamos? Eso es lo que vamos a buscar. Los mecanismos, paréntesis, que existen en la naturaleza para producir ATP son 3. El primero es la fosforilación a nivel de sustrato. Eso es un mecanismo, que es el mecanismo mediante el cual la glicólisis produce ATP. El segundo mecanismo para producir ATP en la naturaleza se llama fosforilación oxidativa. Y el tercer mecanismo que produce ATP en la naturaleza es la fotosíntesis. Pero nosotros no somos ni plantas ni cianobacterias para hacer fotosíntesis. ¿Está? Luego en nosotros y en los animales, los 2 mecanismos son la fosforilación a nivel de sustrato y la fosforilación oxidativa. ¿Está? Pero esos son los 3 mecanismos que en la naturaleza existen para producir ¿qué? ATP. ¿Está? Y repito, en el proceso glicolítico el ATP se produce por fosforilación a nivel de sustrato, que la voy a explicar ahorita. ¿Estamos? ¿Quedó claro el objetivo del proceso? ¿Quedó claro en qué lugar de la célula ocurre? Pregunto. ¿Está claro? Ok. Entonces, para estudiar el proceso, no lo voy a dividir en 2 fases, pero antes de eso, quiero recordarles algo que deben saber, y es el mecanismo que utilizan las células para captar la glucosa. Resulta que hay tejidos de la economía corporal donde la permeabilidad de la glucosa al tejido no requiere la acción de la insulina. Son ejemplo de ellos el cerebro, los glóbulos rojos, el hígado. La entrada de la glucosa en esos tejidos no necesita de la acción de la insulina. En cambio, la entrada de la misma glucosa a músculo esquelético estriado o a tejido adiposo sí requiere la acción de la insulina. ¿De qué depende eso? ¿De qué depende eso? Ya deberían saber. ¿De qué dependerá que la entrada de la glucosa a un tejido requiera de la insulina o no requiera de la insulina?
del tipo de glucotransportador que expresa el tejido. ¿Qué son los glucotransportadores? Una familia de proteínas que permiten traslocar glucosa al interior de la célula. ¿Estamos? Entonces resulta que hasta la fecha, de todos estos glucotransportadores descritos, el único que para su actividad requiere de la acción de la insulina es el GLUT4. Así de que el tejido que exprese GLUT4, la entrada de la glucosa a ese tejido requiere la acción de la insulina. Los otros glucotransportadores, el GLUT1, el GLUT2, etc., esos no necesitan de la acción de qué. Es por esa razón entonces que el hígado es libremente permeable a la glucosa. El cerebro igual. Los glóbulos rojos también lo toman. Porque esos glucotransportadores no están afectados por qué. En cambio, como tejido adiposo y músculo esquelético estriado expresan GLUT4, la entrada de la glucosa a músculo esquelético estriado y a tejido adiposo sí requiere la acción de la insulina. ¿Tengo claro eso? Entonces ahora sí, una vez la glucosa ingresa en el tejido, está obligada a hacer ¿qué? Metabolizar. Y el mecanismo que la célula tiene para eso es fosforilar. Utilizando una quinasa, que es entre otras cosas una fosfotransferasa, y espero que te suene el oído, es una fosfotransferasa. Se fosforila la glucosa en posición 6. Y se produce entonces glucosa ¿qué? 6. ¿Cuál es esa quinasa? Pues es la exoquinasa o la glucoquinasa, que la van a fosforilar en posición 6. Una vez producida esa glucosa 6-fosfato, pues entonces son múltiples las vías del metabolismo que pueden partir de ahí. De glucosa 6-fosfato. Dependiendo de la necesidad fisiológica que tenga el tejido, se dispara la glucosa, se dispara la glucosa fosfato, se dispara la glucogénesis, etc. Entonces, no necesariamente porque se haya formado glucosa 6-fosfato dentro del tejido, hay que seguir glicólisis. No. Eso dependerá de las necesidades fisiológicas de esas células que constituyen esos tejidos y esos órganos. ¿Estamos? Porque acabo de mostrar que son múltiples las vías del metabolismo que parten de glucosa o glucosa 6. Asumamos que sigue la glicólisis, entonces ahora sí. Para estudiar la glicólisis, la voy a dividir en dos fases. Esto que está en azul aquí, eso que está en azul ahí, vamos a llamar fase preparativa del proceso de fase preparativa. Y eso que está en amarillo, vamos a llamar fase productiva del proceso. A la fase productiva también se le llama fase de oxidación, reducción y fosforilación. A la fase productiva. Ya van a ver por qué se llama así también. Fase de oxidación, reducción y fosforilación. ¿Estamos? ¿Qué pasa en la fase preparativa? En la fase preparativa, gastándose 2 moléculas de ATP, la glucosa se convierte en este esterdol, que se llama fructosa 1,6 bifosfato. Y ahora, se exime, se parte en 2 glicosos, que son gliceraldehído 3-fosfato y
En eso consiste la fase que preparativa. ¿Estamos? Posteriormente a eso, vamos a la fase productiva. ¿Qué pasa en la fase productiva? Que este gliceraldehído 3-fosfato va a ser transformado finalmente en piruvato. Durante este camino se va a producir, repito, ATP por fosforilación a nivel de sustrato y se va a producir NAD. ¿Estamos? Y en eso consiste la fase productiva. ¿Quedó claro eso? Pregunto. ¿Me puede repetir la parte de la fase productiva? En la fase productiva, el gliceraldehído 3-fosfato se transforma en piruvato. Y durante esa fase se produce ATP por fosforilación a nivel de sustrato y NAD. ¿Ok? ¿Estamos? Dime. Es doble, es fructosa 1,6 bifosfato, que se parte en dos triosas, hidroxiacetona fosfato y gliceraldehído. Vamos a analizar entonces la estrategia de la célula para conseguir transformar la molécula de glucosa en glucosa. La estrategia. Sácate los dedos de la boca. No. ¿Ok? Atención. Pregunto, ¿hasta ahí entendido? Lo primero que hace la célula en la fase preparativa es fosforilar la glucosa en posición 6. Hemos dicho utilizando oxoquinasa o biológica. Como esa reacción está desplazada del estado de equilibrio, esa primera reacción resulta ser que irreversible. Es una reacción irreversible. ¿Qué pasa? La célula necesita preparar esta molécula de glucosa 6-fosfato para su partición, para poderla partir en dos triosas. Entonces, para ello, lo que hace inicialmente es en un isomerismo, acuérdense, aldosa cetosa, isomeriza la fructosa 6-fosfato y la convierte en fructosa 6. La enzima es la fosfoexosa isomerasa y esa reacción, como está cercana al estado de equilibrio, es reversible. Y es un isomerismo aldosa ¿qué? Cetosa, que ya lo estudiamos en el módulo pasado. ¿Qué pasa? Al isomerismo, aldosa, cetosa, de glucosa 6-fosfato a fructosa 6. Entonces son isómeros los dos. Por eso la enzima se llama fosfoglucosa isomerasa o fosfoexosa isomerasa, porque estos dos son isómeros. Y es un isomerismo aldosa cetosa. ¿Qué pasa ahora? Que bien se podría partir esta molécula por la mitad para dar origen a los triosas. Está abajo Pero de si la eso llegara a ocurrir, una de las dos triosas estaría fosforilada. En este caso, la hidroxiacetona fosfato. El gliceraldehído no. Porque esto es una estersina. ¿Estamos? Eso no le conviene a la célula. Pero la célula vuelve y mete la mano en el bolsillo y saca otra mol de ATP. Y fosforila ahora a la fructosa 6-fosfato en posición 1. Utilizando para ello a la 6-fosfofructoquinasa o fosfofructoquinasa 1, como dice aquí.
y produce un éster doble, fructosa